Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 9 del curso de álgebra avanzada. En la primera parte de esta lección ya comenzamos con el segundo tópico de este primer tema del curso de álgebra avanzada, el teorema del binomio. El teorema del binomio lo que indica es cómo usted puede elevar un binomio a cualquier potencia, ¿verdad? Fíjense que en el álgebra elemental nosotros estudiamos unas fórmulas para buscar cómo usted elevaba un binomio al cuadrado y cómo elevaba un binomio al cubo, ¿verdad? Y las fórmulas eran, por ejemplo, cuadrar este binomio sale de esta manera, usando la fórmula que aprendimos allá, y elevar un binomio al cubo salen estos términos, ¿verdad? Usando también esa fórmula que aprendimos en el álgebra elemental. Y habíamos empezado precisamente viendo las primeras 5 potencias de un binomio x más y. Dicho sea de paso, el teorema del binomio o la fórmula del binomio también se dice de Newton, porque Sir Isaac Newton, un matemático, físico y filósofo inglés, fue el que descubrió o planteó inicialmente ese teorema del binomio. Dicho sea de paso también, a Sir Isaac Newton es a uno a los cuales se atribuye la invención o descubrimiento del cálculo. ¿Okay? Bueno, ahí tenemos las primeras 5 potencias de un binomio bien básico, el x más y, ¿verdad? Y dijimos que esta primera potencia de x más y se obtiene por la definición de exponenciación. Cualquier número, como es x más y elevado a la potencia 1, es el mismo número. Estos dos se obtienen precisamente, como indicamos, usando la fórmula para cuadrar un binomio y la fórmula para cubicar un binomio que aprendimos en el álgebra elemental. Y dijimos que esta cuarta potencia y esta quinta potencia se obtienen, ¿verdad? Estos resultados para esa cuarta y esta quinta potencia del binomio x más y se obtienen haciendo uso de valores que conocemos y el proceso de multiplicación larga que aprendimos en el álgebra elemental. Eso es lo que estamos indicando aquí. Y vamos a ver, por ejemplo, en el caso de x más y a la 4, cómo yo puedo obtener que efectivamente x más y elevado a la 4 es lo que indica este polinomio que tenemos aquí. Primeramente, fíjense que x más y a la 4, que voy a considerar, yo lo puedo escribir aplicando una ley de exponentes del álgebra elemental como x más y al cubo por un x más y adicional, ¿verdad? Porque fíjense que aquí tenemos una multiplicación de dos factores que tienen la misma base, x más y, pues escribimos esa base, x más y, sumamos los exponentes 3 que hay aquí, y 1 que no está escrito, se entiende que está aquí, 3 más 1 da 4 que está aquí. Así que efectivamente, esa potencia 4 de x más y se puede escribir de esta manera. Ahora, yo escribirlo así, fíjense que el x más y al cubo, yo lo conozco, porque es precisamente lo que teníamos en la potencia anterior, ¿verdad? Así que sustituimos lo que es x más y al cubo por lo que dice aquí, x cuadrado más 3x cuadrado y más 3xy cuadrado más y al cubo, ¿verdad? Y entonces lo multiplicamos, ya que eso es x más y al cubo, por el x más y adicional. Y claro, para multiplicar este polinomio de 4 términos por este binomio, hay que usar la multiplicación de la cámara que aprendimos en el álgebra elemental, ¿verdad? Y si usted hace el proceso, ¿verdad? Como lo aprendimos allá, verá que efectivamente esta multiplicación da finalmente lo que indica este resultado. Mire, x a la 4 más 4x al cubo y más 6x cuadrado y cuadrado más 4xy al cubo y más y a la 4. ¿Sí? De la misma manera usted puede ver que el x más y a la 5, pues lo puedo escribir, si fuera x más y a la 5, x más y a la 4 por un x más y adicional. Y como tenemos anteriormente cuánto es x más y a la 4, pues sustituimos ese x más y a la 4 aquí y multiplicamos por el x más y adicional, y si hacemos el proceso encontraremos que efectivamente esa quinta potencia de x más y es ese polinomio que aparece ahí. Bueno, vamos a hacer unas observaciones interesantes y muy importantes sobre esas 5 potencias que vemos ahí del binomio x más y. Y la primera dice, primeramente para una expansión x más y a la n, donde la n es un número natural, o sea, si yo le hago un polinomio, un binomio en particular, a una potencia natural, eso lo que dice es expandirlo, elevar ese binomio a esa potencia, ¿verdad? Vemos lo siguiente. Primero que se obtiene n más un términos, o sea que en el resultado se obtiene un término más de lo que indica ese exponente. Por ejemplo, fíjense, si yo tengo aquí x más y a la 1, se obtienen 2 términos, uno más que lo que dice ese exponente. Si yo le hago el x más y al cuadrado, se obtienen esos 3 términos, ¿verdad? Así decíamos cuando cuadrábamos un binomio en álgebra elemental, se van a obtener 3 términos, ¿verdad? Uno más que lo que dice el exponente. Si yo tengo x más y al cubo, fíjense que se obtienen 1, 2, 3, 4, 1 más que 3. Si tengo x más y a la 4, fíjense que se obtienen 1, 2, 3, 4 y 5. Y 5 es 1 más que ese exponente 4. Si tengo x más y a la 5, se obtienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6 términos, 6 que es 1 más que 5.
Así que fíjense, efectivamente, cuando usted lleva un binomio a una potencia natural n, se obtiene n más 1 términos en el resultado. ¿Okay? Bueno, la segunda observación dice que el primer término en todos los casos es x a la n y el último es y a la n. Vamos a ver si es verdad. En el caso de que sea x más y a la 1, fíjense que el primer término es x a la 1 y el último término es y a la 1. En el caso de que tenemos x más y a la 2, el primer término es x a la 2 y el último término es y a la 2. En el tercer caso, x más y al cubo, el primer término es x a la 3 y el último término es y a la 3, etc. ¿Se fijan? Muy bien. Tercera observación dice que el exponente de la variable x va disminuyendo por 1 al ir de un término al siguiente. Vamos a ver si es verdad. Fíjense, en el primer caso, aquí tenemos x a la 1 y en el siguiente término baja el exponente a 0 y al bajar el x a la 0, al tener x a la 0, eso es 1. Si la x no es 0 y 1 por y, así que fíjense que bajó la x de 1 a 0, ¿verdad? En este caso, fíjense que empezamos con la x igual a 2, baja a 1 y finalmente el exponente de la x baja a 0, ¿verdad? En este caso, empezamos con x a la 3, baja a la 2, baja a la 1 y baja a la 0. Y así, por ejemplo, en el último, empezamos con x a la 5, que es el primer término, el x aquí baja a la 4, 1 menos, x aquí baja a la 3, 1 menos, aquí baja a la 2, 1 menos, aquí baja a la 1, 1 menos, y hasta que aparece a la 0. Y entonces dice que mientras, según la exponente de la x va disminuyendo por 1 al ir de un término al siguiente, el de la y, el del segundo término, la variable que aparece aquí en el segundo término, va aumentando de 1 en 1, según pasamos de un término al otro. Miren, en este primer caso, en el primer término, la y está a la 0, porque no aparece, ¿verdad? Ya la 0 es 1 y no por x es x. Aquí está la 0 y aquí aparece ya la 1. Aquí, en este segundo, aquí la y está a la 0 porque no aparece. Luego aparece a la 1 y luego aparece a la 2. Aquí, en el caso de x más y a la 3, aquí la x, la y aparece a la 0 porque no aparece, luego aparece a la 1, luego a la 2 y finalmente a la 3, etc. ¿Ves? Así que fíjense que efectivamente, como dice esa tercera observación, los exponentes de la x van bajando de 1 en 1, mientras que los de la y van aumentando de 1 en 1. La x empezando en el exponente, en la potencia, que indica el exponente, que nos indica a cuánto estamos elevando el binomio, hasta que desaparece, ¿verdad? Y la y empezando en 0, su exponente, hasta que aumente, hasta que llega hasta el exponente a la cual estamos elevando el binomio. ¿Okay? Bien, y esta cuarta y última observación es un poco elaborada, pero si usted hace ese cuidado verá que efectivamente es cierto. Dice, si usted toma el coeficiente numérico de cada término y lo multiplica por el exponente de la x y lo divide entre 1 más que el exponente, vamos a ir acá, de la y, vamos a ir aquí debajo, ¿verdad? Así que va a pasar aquí una rayita para que sepa que de aquí se continúa aquí debajo, ¿verdad? Y si se divide por entre 1 más el exponente, vamos a pasar aquí una rayita, exponente de la variable. Porque si usted hace eso, obtenemos el coeficiente numérico del siguiente término. Así, mire, vamos a poner el caso de x más y a la 4. Yo tengo x más y a la 4. ¿Cuál es el primer término? El primer coeficiente más bien. ¿Cuál es el coeficiente numérico del primer término? Pues mire, el coeficiente numérico del primer término de x más y a la 4 es 1, ¿verdad que sí? Bien. ¿Cuál es el segundo coeficiente? Pues fíjense que es 4. ¿Y cómo se podrá obtener ese 4 según esa cuarta observación? Que si usted toma el coeficiente numérico del término anterior, que recuerde que es 1, ¿verdad? 1. Y lo multiplica por el exponente de la x, que es 4. Y eso lo divide entre 1 más que el exponente de la y como aquí la y no aparece, su exponente es 0, y 1 más es 1, efectivamente. 1 por 4 entre 1 da 4, ¿verdad? 1 por 4 es 4, y 4 entre 1 da 4. Bien. Vamos al tercer coeficiente numérico.
que fíjense que el tercer coeficiente numérico de la expansión de x más y a la 4 es 6. Y vamos a ver cómo se obtiene eso. Pues fíjense, yo coge el coeficiente numérico del término anterior, que es 4, ¿verdad? Lo multiplica por el exponente de la x en ese término anterior, que es 3, y lo dividimos entre 1 más que el exponente de la y en ese término anterior. Y el exponente de la y aquí es 1, y 1 más es 2. Y efectivamente 4 por 3 es 12, y 2 entre 2 da 6, ¿verdad? Ahora, yo voy a reescribir esto del siguiente modo. Recuerden que el 4, que es el coeficiente numérico del segundo término, es 1 por 4, que es 4 sobre 1. 4 sobre 1. Y eso dice que hay que multiplicarlo por 3 y dividirlo entre 2. Y fíjense que esto da ahí entonces 4 por 3, ¿verdad? Aplicando multiplicación de fracciones, sobre 1 por 2. Bien. El cuarto término, el cuarto coeficiente, el coeficiente del cuarto término de esa expansión. Fíjense que sería primer término, segundo, tercero, el cuarto que es 4. ¿Cómo se obtiene ese 4 según esa observación número 4? Usted toma el coeficiente numérico del término anterior, que es 6, lo multiplica por el exponente de la x en ese término anterior, que es 2, y lo divide entre 1 más que el exponente de la y en ese término anterior, que es 2, 1 más es 3. Y efectivamente, fíjense que 6 por 2 es 12, y 2 entre 3 da a 4. Ahora, fíjense que ese 6 es el coeficiente numérico del término anterior, y fíjense que lo escribí como 4 por 3 sobre 1 por 2. Y eso hay que multiplicarlo, fíjense, por 2 y dividirlo entre 3. O sea que esto finalmente da 4 por 3 por 2, ¿verdad? Multiplicando esas dos fracciones, multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores. 1 por 2 y por 3. ¿Okay? Y el quinto y último término en este caso, ¿verdad? O sea, el coeficiente numérico del quinto y último término, fíjense que es 1, por aquí, 1. No está escrito, se puede entender que es 1 igual que en el primer ejemplo, el primer término, ¿verdad? 1. Y fíjense que ese 1, según esa observación, se podría obtener del siguiente modo. Tomamos el coeficiente numérico del término anterior, que fíjense que es 4, ¿verdad que sí? El coeficiente numérico del término anterior a este último, que es el que estoy buscando ahora su coeficiente numérico, que es 4, lo multiplicamos por el exponente de la x en ese término anterior, que fíjense que es 4x a la 1, y lo dividimos entre 1 más que el exponente de la y, que es 3, y 1 más que 3 es 4, ¿verdad? Y efectivamente, fíjense que tengo que multiplicar 4 por 1, ese 4, y 4 entre 4 da 1, que es el coeficiente numérico del siguiente término, ¿verdad que sí? Ahora este 4, fíjense que este 4 es el coeficiente numérico del cuarto término, así que, y ese 4 yo lo escribí de esta manera, así que yo podría escribir así: 4 por 3 por 2 sobre 1 por 2 por 3. Ese es este 4, dice que hay que multiplicarlo por 1 y dividirlo entre 4, ¿verdad? Multiplicarlo por el exponente de la x en ese término anterior y dividirlo entre 1 más que el exponente de la y en ese término anterior, y 1 más de 3 es 4, ¿verdad? O sea que finalmente se puede escribir así: 4 por 3 por 2 y por 1 sobre 1 por 2 por 3 y por 4. Bien. Ahí tenemos cómo se pueden obtener los coeficientes numéricos de cada uno de esos términos siguiendo esa cuarta observación que hemos hecho. Que fíjense que no es muy obvia, ¿verdad? Pero Sir Isaac Newton se dio cuenta de eso, de cómo él podía obtener el coeficiente numérico del siguiente término usando el coeficiente numérico del tercer término y las potencias o los exponentes que tenían las variables x y y del binomio. ¿Okay? Muy bien, bueno, pues a base de esto, de estas observaciones, ¿verdad? Yo podría presentar una fórmula general para buscar cuánto es x más y a la n, ¿verdad? Así que basándonos en las observaciones, las 4, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Observaciones anteriores, podemos desarrollar una fórmula para determinar la expansión x más y a la n, donde recuerde que la n es un exponente entero positivo, ¿verdad? Es un número natural. Bien. Pues fíjense, vamos a empezar. X más y a la n.
Bueno, pues según la primera observación, la segunda observación más bien, el primer término va a ser x a la n. Así que el primer término va a ser x a la n. Vamos a identificar como que es el primer término, ¿verdad? El término número 1. El segundo término dice que usted tome, ¿verdad? Según la cuarta observación, para buscar el coeficiente numérico del siguiente término, tome el coeficiente numérico del término anterior, que es 1, y lo multiplica por el exponente de la x, que es n. Y 1 por n es n, y lo dividimos entre 1 más que el exponente de la y en ese primer término. Entonces dice que la y en ese primer término, al no aparecer, su exponente es 0. X a la 0, que es 1, por x a la n, x a la n. Así que lo dividimos entre 0 más 1, 1. Y entonces, siguiendo con esta, ahora con la observación número 3, el exponente de la variable x se disminuye por 1. Así que si en el anterior era n, en este siguiente término el exponente de la x va a ser n menos 1. Mientras que el de la y, el exponente de la y, va aumentando por 1. Así que si en el primer término la y no aparece, tiene exponente 0, en el siguiente será y a la 1, 1 más que y a la 0, que el exponente de y a la 0, que es lo que tenemos en el término anterior, ¿verdad? Y a la 1. Muy bien. Más. Y ahora aparece, y este sería el segundo término. Para obtener el tercer término, para buscar su coeficiente, cogemos el coeficiente del término anterior, que es n sobre 1, ¿verdad? Y vamos a multiplicar eso por el exponente de la x, que es n menos 1, y lo dividimos entre 1 más que el exponente de la y. El exponente de la y en el término anterior es 1, así que 1 más es 2. Entre 1 por 2, ¿verdad? N sobre 1, que es el coeficiente numérico del término anterior, lo multiplicamos por el exponente, ¿verdad? Es n sobre 1, y lo dividimos entre 1 más que el exponente de la y en el término anterior. La x, su exponente, baja por 1, así que si aquí tenemos n menos 1, al restarle 1 más tendremos n menos 2, y la y, su exponente, aumenta de 1 a 2. Aumenta una unidad el exponente de la y, ¿verdad? Y ese fue el tercer término. Bien. Vamos a ver el quinto término, ¿ok? El quinto término. Y el quinto término, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí debajo. Esa observación número 1, así que voy a pasar una rayita de aquí por aquí, para que sepan que cuando yo paso de aquí a aquí, copien de aquí para abajo, ¿verdad? El cuarto término, ¿cuál sería? Pues mire, tomamos el coeficiente numérico del término anterior, que es n por n menos 1 sobre 1 por 2. N por n menos 1 sobre 1 por 2. Y multiplicamos eso por el exponente de la x en el término anterior, que es n menos 2, y lo dividimos entre 1 más que el exponente de la y en el término anterior. Si el exponente de la y en el término anterior es 2, aquí será dividirlo entre 3, 1 más que el 2. Y claro, se multiplica por el 1 del 2, que es el coeficiente numérico, lo que pasa en el denominador del coeficiente numérico del término anterior, ¿verdad? Y entonces la x, su exponente baja por 1. Si aquí tenemos x a n menos 2, pues el exponente va a bajarle 1, será n menos 2 menos 1, n menos 3. Y la y se le aumenta su exponente a 1 por 1, así que de 2 sube a 3. Más, y vendría entonces el quinto término, vamos a ponerlo por aquí. ¿Y cómo sería el quinto término? Bueno, pues su coeficiente numérico será el coeficiente numérico del término anterior, n por n menos 1 por n menos 2, multiplicado por el exponente de la x en el término anterior, que sería n menos 3. Y claro, tenemos 1 por 2 por 3 del coeficiente numérico del término anterior, y se va a dividir eso, ¿verdad? Entre 1 más que el exponente de la y en el término anterior, ¿verdad? Y si el exponente de la y en el término anterior es 3, 1 más es 4, ¿verdad? Y entonces la x, su exponente, baja por 1, y si a n menos 3 yo le resto 1, que tendremos n menos 4, y el exponente de la y aumenta por 1, si al 3 le sumo 1, tenemos 4, más. Y llegamos al sexto término. ¿Cuál será entonces el coeficiente numérico del sexto término? Pues tendríamos n por n menos 1, por n menos 2 y por n menos 3, ¿verdad? Dividido entre 1 por 2, por 3 y por 4. Entonces eso, que es el coeficiente numérico del término anterior, lo multiplicamos por el exponente de la x, n menos 4, y lo dividimos entre 1 más que el exponente de la y. Si la y aquí tiene exponente 4, se divide entre 5, y claro, se va a multiplicar por lo que estaba allá en el denominador de ese coeficiente numérico, ¿verdad? Y entonces la x, su exponente, baja por 1, n menos 4, pues bajará a n menos 5 al restarle 1, ¿verdad? Y la y, su exponente, aumenta por 1, así que si tenemos ya la 4, aumenta por 1 a 5. Más, y así seguimos hasta llegar al último término. Pero la segunda observación que yo la borré dice que el último término va a ser y a la n. El segundo término
del binomio que estamos elevando a la potencia n a la n, precisamente. Y ese sería el término número n más 1. ¿Por qué n más 1? Porque fíjense que en la primera observación dice que hay n más un término. O sea que al terminar yo de escribir todos los términos de esa expansión, este último término sería el término número n más 1, uno más que el exponente. ¿Se acuerdan? Bien, bueno. Vamos a ver ahora, aquí, en esta expresión, ¿verdad?, que tenemos ahí, y que nos da cómo buscar varios términos, ¿verdad? De hecho, 7, el primero, el segundo, el tercero, hasta el sexto y el último, ¿verdad? Y claro, por el medio irán otros que se sigue el mismo patrón, ¿verdad? Y seguimos para buscar hasta el sexto. Pues fíjense en cuanto a los exponentes de las variables. Fíjense aquí. Aquí la x está a la n, y ese es el primer término. Aquí está a la n menos 1, y ese es el segundo término. Aquí está x está a la n menos 2, y ese es el tercer término. Aquí la x está elevada a la n menos 3, y ese es el cuarto término. Aquí la x está elevada a n menos 4, y ese es el quinto término. Aquí la x está elevada a n menos 5, y ese es el sexto término. O sea que fíjense que la x va a estar elevada siempre a la n menos algo. Pero el algo que yo estoy restando, por ejemplo, aquí es 1, es 1 menos que el 2. Aquí, fíjense que aquí está x a la n menos 2. Y ese 2 que estoy restando aquí es 1 menos que ese 3, que es el número del término. Aquí, la x está elevada a la tn también, pero menos 3. Y el 3 es 1 menos que el 4. Así que vean que el exponente de la variable x, que dicho sea de paso, fíjense que es el primer término, del binomio que estamos elevando a la potencia n. Ahora seguimos acá, claro, podemos ponerlo ya todo, porque ya usamos lo que teníamos que usar aquí, ¿verdad? El primer término del binomio que estamos elevando a la potencia n es n menos 1 menos que el número del término. Si llamo al número del término r, si yo el número del término, este primer término, ese es el r igual a 1, el término r número 1. Este es el término r número 2, el término r número 3. Fíjense que entonces yo le estoy restando 1 menos, ¿verdad? Aquí tenemos menos 1, que es 1 menos que el 2. 2, que es 1 menos que el 3. Así que le estoy restando 1 menos que el número del término. ¿Dónde? Que dicho sea de paso, entonces esto será n menos, el eliminar el paréntesis, ¿verdad? Cambiamos el signo a cada término, por lo que vamos a ver en el álgebra elemental, n menos r, y menos 1 más 1, donde r, la variable r, es el número del término en la expresión. En la expresión anterior esta que tenemos aquí, ¿no?, que nos dice cuál es la expansión de ese binomio a potencia n. Bien. Mientras que fíjense que entonces la y, aquí está elevada a la 0, y 0 es 1 menos que el número del término. Aquí está elevada a la 1, y 1 es 1 menos que el 2. Aquí la tenemos elevada a la 2, y 2 es 1 menos que el 3, y recuerden que el 3 es el número del término, ¿verdad? Aquí la tenemos elevada a la 3, y 3 es 1 menos que el 4. Aquí la tenemos elevada a la 4, que es 1 menos que el 5. Aquí la tenemos elevada a la 5, que es 1 menos que el 6. Así que fíjense que la y, mientras que el exponente de la variable y, que también es el segundo término del binomio, aquí, segundo término del binomio que estamos elevando a la potencia n, que estamos elevando
la potencia n es. Repetimos, 1 menos que el número del término, ¿verdad? Aquí está 1 y estamos en el término número 2. Aquí el exponente de la y es 2, 1 menos que el número del término, que es el tercer término. Aquí estamos elevando a la 3 y ese 3 es 1 menos que el número del término, que este es el cuarto, el término número 4, ¿verdad? Así que sería R, donde recuerden que la R es el número del término, ¿verdad? En esa expansión. R menos 1. ¿Veis? Bueno, pues ahí tenemos varias observaciones, ¿verdad? Y hemos visto hasta los exponentes de las variables x y la variable y en cada uno de esos términos, ¿verdad? Lo siguiente que vamos a ver es unas observaciones sobre los coeficientes numéricos, ¿verdad? Pero esas observaciones sobre los coeficientes numéricos que se van obteniendo las vamos a ver ya en la siguiente lección, donde espero verlos ya muy pronto. Hasta entonces.